acompañan a través de Facebook, redes sociales y sobre todo a quienes están aquí presentes en el auditorio del IFAL. Le damos las gracias también al IFAL por habernos prestado este auditorio para poder presentar el documental Te nombré en silencio. Me acompañan, yo soy Genaro Lozano y me acompañan aquí arriba en el podio el director del documental Te nombré en silencio, José María Espinosa. Les pido un aplauso por favor para él. La productora y el productor, Paloma Cabrera y Juan Pablo Espinosa. Ixchel Cisneros, directora del Día Después. Y por supuesto Mirna Nereida Medina, fundadora de las Rastreadoras del Fuerte. Y pues bueno, un poco la dinámica de esta tarde va a ser hablar un poco sobre el documental, pero también por supuesto sobre la situación que estamos viviendo en el país con esta violencia, con desapariciones forzadas. El documental fue filmado entre 2013 y 2015 básicamente al principio del documental notaron unas cifras de 80,000 personas desaparecidas. Esta tarde estaba yo revisando los datos, van más de 31,399 personas desaparecidas y no localizadas desde que empezó el actual sexenio, y me parece que era el mejor para hablar justo de este tema de las organizaciones y lo que están haciendo las organizaciones para este tema en México, que Ixchel Cisneros, te pido por favor la palabra para que nos cuentes un poco, nos presentes este panorama de cómo está su situación, si algo ha cambiado también o no, también ves más voluntad para poder localizar a las personas, para ayudar también a las colectivas de madres buscadoras y demás. Adelante, Ixchel, por favor. Muchas gracias, Genaro, y un agradecimiento a todas y todos por acá y también a quienes nos ven en sus casas o en sus oficinas, pero especialmente a Mirna por estar aquí, por dejar que estas personas contaran su historia y por, pues sí, darnos unos granitos de lo que pasa en este país tan jodido, donde ahora, a diferencia de hace unos años, ya vamos a llegar a la cifra de más de 100,000 personas desaparecidas. Esto es, en cualquier otro país, quiero pensar que sería una locura, ¿no? Que estaríamos haciendo mucho más de lo que estamos haciendo. Hace unas semanas igual vinieron de la ONU una brigada a hablar del tema y decían que si el día de hoy empezara el gobierno mexicano a identificar a las personas desaparecidas, no acabaría en más de 100 años, porque son demasiadas personas las que tenemos en este país. Esa es la tragedia que se vive en este país, es una tragedia que ha tocado las puertas de más de 100,000 familias en cifras oficiales, ¿no? Sabemos que además estas cifras son a las que se puede tener acceso, pero hay muchas cifras negras de la violencia en este país, y al final es eso, son 100,000 familias que están buscando, 100,000 familias que no han dejado de buscar, y este documental, Te nombré en el silencio, muestra la historia de las Rastreadoras del Fuerte en Sinaloa, pero como el colectivo de Mirna, hay decenas de colectivos en todo el país, sobre todo de mujeres buscando a sus hijas, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus sobrinos, a sus nietos, o a sus nietas, porque no, una familia nunca deja de buscar, ¿no? Más allá de que el Estado mexicano les haya fallado, nunca dejan de buscar. Sobre lo que me preguntabas, Genaro, si las cosas han cambiado, honestamente creo que ha habido algunos pasos. Por ejemplo, ya tenemos esta cifra que antes ni siquiera nos decía claramente cuántas personas desaparecidas había en el país, pero esto no es suficiente porque una de las principales exigencias de las colectivas y los colectivos de familiares de personas desaparecidas es que hay muchos cuerpos que ya están en los CEMEFOS, en los propios panteones o en las propias fosas clandestinas, como vimos en Jojutla, por ejemplo, del Estado mexicano, que no han sido identificados, ¿no? El Estado mexicano sin duda está rebasado, el Estado mexicano no tiene las herramientas ni el presupuesto suficiente para la crisis forense y para la crisis de violencia que tenemos en este país, pero eso no quiere decir que por eso les disculpemos o no sigamos exigiendo, ¿no? En principio, la aparición con vida de estas más de 100,000 personas desaparecidas, porque como dicen las madres, vivos se los llevaron y vivos les quieren de regreso, pero aún así hay muchos cuerpos que se han encontrado y aún así, ¿no? La crisis forense no ha permitido que se identifique a estas personas.
Lo que más me gusta de este documental, además, porque hemos visto muchos trabajos al respecto, es que cuenta la historia de Mirna y de sus compañeras, como son, ¿no?, mujeres que de la noche a la mañana les cambiaron la vida, pero eso no quiere decir que dejaron, que solamente son mujeres rastreadoras, que muchas veces solo las muestran así. Son mujeres que lloran, mujeres que se toman su cheve, mujeres que festejan, que se acompañan entre ellas, una red solidaria muy importante, y sobre todo eso de mujeres que están buscando, porque además incluso hay varias, como es el caso de Mirna, que ya encontraron a sus familiares, pero siguen ahí porque hay muchas otras que no lo han encontrado. Entonces, lo único con lo que yo cerraría es que al final creo que es nuestra responsabilidad como ciudadanía acompañarles, ¿no?, más allá de por una cuestión de empatía, por una cuestión de solidaridad, ¿no? Este es un problema de todas y de todos. Siempre que me preguntan es como, imagínate, ¿no? Antes se decía que el Estadio Azteca cabían 100,000 personas, ahora caben como 80,000, y aún así no cabrían todas estas personas desaparecidas en el Estadio Azteca. Ese es el tamaño de la crisis que se vive en este país, que no estamos volteando a ver o no queremos voltear a ver, y al final de cuentas, en efecto, el Estado mexicano es responsable de no tener, de que los ciudadanos y las ciudadanas de este país no tengamos la seguridad de poder salir de nuestra casa y regresar sin que nos pase absolutamente nada. Y por último, hablaría sobre esas personas desaparecidas que se les ha revictimizado, que se les ha criminalizado, que en un principio, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, se les llamaba criminales, ¿no? Y en algunas ocasiones todavía se les sigue llamando así, cuando al final de cuentas son personas que desaparecieron, ¿no? Y además muchas veces, muchos de los casos, estuvo involucrada la mano del Estado, ¿no?, que es cuando ya se le llama una desaparición forzada, que intervinieron, ¿no?, personas del Estado para su desaparición. Sin duda nos deben una explicación muy grande del Estado mexicano por esta crisis, pero a las víctimas y a las familias les deben justicia. Gracias, Michelle. Y en efecto, es un escándalo. 100,000 personas desaparecidas y no localizadas en México. Yo recuerdo, en términos comparados, Chile, por ejemplo, el caso de la dictadura de Pinochet. Hay un informe que después de muchos años se hizo a través de la Comisión de la Reconciliación y la Verdad, que documentaba 3.550 personas, y eso fue un escándalo que se fue arrastrando durante décadas en Chile, que se pudo hacer esta Comisión de Reconciliación y Verdad, un poco para tener justicia para las familias que sufrieron los atropellos pues, de esa dictadura. Aquí en México el fenómeno de las desapariciones no es nuevo, también lo tenemos, y Rosario Ibarra de Piedra, quien acaba de fallecer recientemente, una madre también que buscó a su hijo hasta el final por una desaparición. En el caso de su hijo, de cierta manera conecta, digamos, esa realidad que estamos viviendo hoy en este país, en donde mujeres como Mirna salen todos los días a buscar a sus familiares hasta encontrarlos, como dice en varias ocasiones en este documental. Quisiera escuchar ahora al director, a José María Espinosa, un poco sobre el proceso de la creación de Te nombré en silencio, un poco que nos cuentes qué te motivó a hacer también este documental. Evidentemente pues, eres del norte de México, desde Culiacán, si no estoy equivocado, y evidentemente ahí creciste, seguramente escuchaste a las rastreadoras en algún momento, a lo mejor las viste, no sé si esa fue la primera, el primer día 18, ya me había equivocado previamente, pero desde 2015 a 2018 en el proceso de filmación, años prácticamente la mitad en adelante del sexenio de Peña, había pasado ya a Ayotzinapa, no sé si totalmente despertó ese interés hacer un documental de este tema. Adelante, por favor. Pues bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a las personas que vinieron, a los que nos siguen en Facebook. Y pues yo les cuento, siendo de Culiacán y habiendo crecido pues, rodeado de esta vorágine de violencia, yo creo que a como vas madurando como ser humano, como hombre, pues van creciendo como ciertas preocupaciones, ¿no? Preocupaciones de lo que te rodea. Y en ese sentido, pues otra vez a lo largo de los años fuimos informándonos y fuimos de alguna manera moviéndonos para ver de qué manera podíamos nosotros aportar nuestro granito de arena dentro de esta situación. Y un buen día, como bien mencionas, Genaro, en 2015 pues nos tocó conocer a Mirna, un proyecto diferente. Fue un cortometraje documental sobre normalización de la violencia, en donde estamos haciendo investigación y platicando con periodistas, con víctimas y con diferentes activistas. Pues pensamos, yo obviamente estaba enterado de alguna manera de los grupos de búsqueda a través de
a través de libros, de ensayos, de reportajes, y se me hizo una muy buena oportunidad de presentar estos matices dentro de un cortometraje, ¿no? Contactamos a Mirna, me dijo, mira qué curioso, ella estaba en Mochis, nosotros en Culiacán, mañana vamos a Culiacán porque vamos a la fiscalía, y yo, pues buenísimo, mañana hacemos la entrevista, ¿no? Y ya estando sentado ahí, y ya no, como digo, no haber recibido mi información de terceros y estar viendo a Mirna a los ojos, y de alguna manera sintiendo todo lo que me estaba diciendo, como había desaparecido Roberto en la gasolinera, cómo había iniciado el grupo, toda esta lucha, ¿no? A partir de esta pérdida tan grande, pues fue un shock emocional para mí. Me dejó como la entrevista patinando unos días, y reflexioné sobre el sentido que le queríamos dar al producto, ¿no? Un cortometraje para esta historia de esta importancia. Dije, pues se queda corto, y lo que pensé es, mejor vamos a encontrar un vehículo donde sí mostremos todos los matices, donde echemos un clavado a profundidad dentro de la vida del grupo, de Mirna como líder. Se lo propuso a Mirna, y así empezó pues este viaje, ¿no? de Te enamoré en el silencio. Y hacer la película fue una experiencia de verdad extraordinaria. Yo me llevo muchísimas lecciones dentro de mi vida. La primera es la entereza frente a la tragedia, ¿no? Yo creo que, y eso también es lo que más me gusta del documental, que logramos, y no es algo que nosotros creamos, sino que encontramos ahí, registramos esta dualidad que existe dentro del grupo, ¿no? Esta pérdida, este dolor inmenso, inmedible, como bien dice Mirna, pero al mismo tiempo que tienen esta carga tan pesada, pues son mujeres que saben vivir, ¿no? Que ríen, como dice Ixchel, que toman unas cheves, que bailan, mujeres empoderadas, resilientes, valientes, y eso es muy especial, ¿no? De alguna manera encontrar fuerza interior después de una situación tan grave, y poder, ¿no? Empujar hacia adelante y seguir con su vida, y no solo eso, sino formar un grupo de madres para que empiecen a buscar y a encontrar a todos estos tesoros desaparecidos, ¿no? Y pues bueno, la experiencia fue extraordinaria. Yo creo que Mirna nos puede contar también un poquito de cuál fue la experiencia de ella dentro del rodaje. Y pues bueno, esta película para mí personalmente es un vehículo para la empatía, es un vehículo para crear conciencia, para evocar reflexión, de alguna manera para ponernos en los zapatos o en los tacones de las rastreadoras en esta situación que, como dice Ixchel, nos compete a todos. No es una situación que solamente le competa o al Estado o solamente a los grupos, sino a todos. Vamos a llegar a 100,000 desaparecidos, una fecha pues especial, el 10 de mayo. Pues bueno, tenemos que entender que cada quien desde su trinchera puede aportar ese granito de arena, ¿no? Como ahorita estamos haciendo entrevistas y Mirna decía, lo que necesitamos también son profesionistas, ¿no? Gente, psicólogos, gente técnica para las búsquedas, no solamente el apoyo como monetario, financiero, sino el apoyo de la sociedad, ¿no? Esperamos que esta película sea el vehículo para sacar a muchísimas personas de esta burbuja en la que vivimos, ¿no? Y yo creo que se puede ver a dos cosas: entumecimiento, ¿no? Yo en Culiacán eso es lo que siento, como que la gente está entumida, estamos rodeados de tanta violencia que ya no sentimos, ¿no? Todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y por el otro lado está también la indiferencia, ¿no? Esta lejanía que tenemos de los problemas, y pensar que si no nos está pasando a nosotros, pues no nos incumbe, cuando sí nos incumbe. Entonces, por lo menos yo eso es lo que espero de esta película: conciencia, evocar reflexiones, para, si existe la posibilidad, un accionar, ¿no? Igual es un poquito arriesgado decirlo, pero sí buscamos que la gente despierte y que en su entorno pueda aportar un poquito, no solamente a la causa de los grupos, sino a todas las problemáticas que tenemos en el país, ¿no? Yo creo que México es un país enfermo, y los síntomas pues son estos, ¿no? La desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el feminicidio, el homicidio doloso, y pues bueno, entre todos y recae la responsabilidad de salir de donde estamos, ¿no? Déjame